bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca del estrés. Recuerdas que en el vídeo anterior hablamos del miedo y de esas variables del miedo que podían afectar a nuestra salud. Bueno, pues hoy estamos con el estrés, un concepto bastante cotidiano y del que hablamos muchísimo y escuchamos cosas a diario, pero sabemos realmente qué es el estrés, cómo afecta nuestra vida, lo importante que es. Pues vamos a verlo. Entonces, podemos considerar el estrés como un proceso que se pone en marcha cuando la persona se ve ante una situación o acontecimiento desbordante de sus recursos. Es decir, cuando la persona percibe que tiene que hacer frente a algo y no tiene los recursos necesarios para hacerlo. No hablamos de recursos solamente económicos, hablamos de recursos emocionales, recursos físicos. Se activa ante todo lo que está relacionado con los cambios, todo lo que exige a la persona un sobreesfuerzo o que pone un poco en peligro su bienestar personal. No siempre tiene consideraciones negativas. El estrés nos da una oportunidad para poner en marcha nuevos recursos personales, fortalecer nuestra autoestima y incrementar nuestras posibilidades de éxito ante situaciones futuras. El estrés es algo muy subjetivo. No todos nos estresamos por las mismas circunstancias. Depende en la manera en que se percibe la situación. Es decir, que no hay cosas, aunque luego veremos que sí hay ciertos factores que se ve que generan ciertos niveles de estrés. El estrés percibido siempre depende de las diferencias individuales, depende de la valoración subjetiva que hace la persona de esa situación y depende de la valoración que hace la persona de los recursos que tiene para hacer frente a esa situación. Entonces, como os decía, aunque hay circunstancias que realmente son estresantes y desbordantes, como una mudanza, la pérdida de un ser querido, un divorcio, ¿vale? Pero depende de esas variables que os he indicado antes, ¿no? De esas valoraciones, y esto es a lo que llamamos la estimación del estrés. El estrés puede definirse como una respuesta adaptativa del organismo al medio en el que se encuentra. El entorno nos demanda una serie de recursos para poder adaptarnos y eso genera una respuesta de estrés en nuestro organismo para poder hacer frente a esa situación. Como os dije hace un momento, hay unos factores que determinan los niveles de estrés. Entonces, tenemos la forma de evaluar el suceso o las capacidades para hacer frente a ese suceso. Por ejemplo, alguien puede considerar un ascenso laboral como una amenaza. Y para otra persona puede ser considerado un reto personal. Aquí es muy importante entender que cuando experimentamos las situaciones como retos, es porque nos sentimos capaces de afrontarlas, aunque nos obligue a sacar recursos y a esforzarnos. Cuando lo vemos como una amenaza, es cuando experimentamos ese estrés que nos paraliza. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso yo siempre os invito a que intentéis ver todo lo que sucede en vuestra vida como un reto, como una forma que nos obliga a sacar lo mejor de nosotros. Cuando lo vemos como amenazas, siempre nos vamos a paralizar. También otro factor es la manera de hacer frente a las dificultades, es decir, las estrategias de afrontamiento que tiene la persona. Hay personas que lo que suelen hacer es negar el problema, no pensar en ello, procrastinar y aplazar constantemente las decisiones. Entonces esto pues lleva a consecuencias.
negativas. Pues cuando yo tengo que tomar una decisión o tengo que enfrentar una situación y alargo, lo que pasa es que hasta que llega ese momento, todo ese tiempo yo estoy sufriendo. Entonces, las estrategias de afrontamiento deben ser de resolución, de afrontar las cosas, de analizar los pros, los contras, todo eso, pero ir hacia la resolución del problema, no hacia la evitación, porque eso hace que la percepción de estrés sea muchísimo más alta. Otro factor muy importante, las características personales, ¿vale? Cada persona somos diferentes y hay ciertos rasgos que sí llevan a que las personas siempre perciban las situaciones estresantes de una manera más intensa que otras. Por ejemplo, pues las personas que son muy emotivas o que son muy nerviosas, pues son personas que siempre van a experimentar el estrés de una manera más intensa que otras. Finalmente, el apoyo social. Cuando sentimos que tenemos una red donde caer, donde resguardarnos, los niveles de estrés se van a percibir de una manera mucho más reducidas, ¿vale? Nos sentimos acompañados. Es decir, cuando yo percibo la situación como un reto, utilizo estrategias de afrontamiento para enfrentar y resolver la situación. Me siento apoyado socialmente, mi percepción de los niveles de estrés va a ser mejor, es decir, me voy a sentir menos estresado. Si yo percibo la situación como una amenaza, utilizo estrategias de afrontamiento inadecuadas como la evitación, la negación, la procrastinación, y me siento sin apoyo social, voy a percibir muchísimo más estrés es decir, en unos niveles mucho más elevados. Entonces, tenemos dos tipos de causantes del estrés, digamos, ¿no? Lo podemos definir en dos categorías. Uno son los cambios vitales, es decir, la pérdida de un ser querido, divorcio, mudanzas. Más adelante hablaremos más detalladamente. Y hay otros que generan el estrés del día a día. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a reaccionar a estas situaciones de manera diferente. El estrés crónico de los sucesos vitales, de los día a día, es un estrés que genera más patologías. Entonces, debemos siempre, ante una situación estresante, evaluar esos factores que os indiqué en el antes, ¿no? El apoyo social, mis características personales, mi forma de evaluar la situación y de los recursos que yo tengo para afrontar esta situación. El estrés es necesario, nos fuerza a avanzar en nuestra vida. Cuando empezamos un trabajo es necesario sentir estrés porque nos hace estar activos, nos hace tener la mente en la situación para aprender las funciones y todo. Entonces, no es negativo de por sí. El problema es cuando se mantiene a largo plazo, ¿vale? Y se perpetúan como los problemas, las decisiones, generando ese estrés crónico, que vamos a experimentar algunas situaciones estresantes como retos, otras como amenazas. Algunas veces la solución es enfrentar, tomar decisiones y avanzar, y en otras ocasiones es dejar que las cosas se vayan asentando y pasar. No todo requiere las mismas estrategias de afrontamiento. Y todas esas reacciones del estrés, físicas, emocionales y conductuales, pues son necesarias para afrontar las situaciones. ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo? Los indicadores o respuestas de estrés son los que en definitiva nos permiten determinar si éste existe y en qué niveles. Podemos distinguir los fisiológicos, emocionales, psicológicos, comportamentales y somáticos. Ante estímulos amenazantes, particularmente si estos son de naturaleza emocional, el organismo reacciona a través de diferentes sistemas neuroendocrinos y así se prepara para la lucha o la huida de la amenaza. Esta reacción, que en principio es adaptativa y natural,
tendrá unas consecuencias tremendamente negativas para la salud cuando se presenta con demasiada frecuencia o simplemente dicha preparación y el exceso de energía que supone no son necesarios. Las respuestas fisiológicas en general son de tipo involuntario y son aumento de la presión sanguínea, aumento del ritmo cardíaco, sudoración y transpiración en las palmas de las manos, palpitaciones, dificultad para respirar. Las reacciones psicológicas más habituales son la indecisión, la actividad mental acelerada, pérdida del sentido del humor, pérdida de la memoria, frustración, confusión, dificultad para concentrarse, reacción de sobresalto exacerbada, culpabilidad, desorientación, problemas con los números, pesadillas, recuerdos fugaces o cualquier dificultad para pensar o cambiar su proceso normal de pensamiento. Las respuestas emocionales que puede experimentar una persona estresada suelen ser negativas, especialmente ansiedad, depresión, ira y estados de ánimo como la impaciencia, la frustración, etc. Las respuestas comportamentales o de conducta son estados de nerviosismo como morderse las uñas o no poder quedarse quieto, trastornos alimenticios, fumar, retraimiento, cambios en el sueño, cambios en el apetito, aumento en el uso de alcohol o de otras sustancias, brotes de ira, dificultad para expresarse o cualquier otro comportamiento que difiera de tu comportamiento habitual. Las respuestas somáticas son las que son percibidas por la persona y expresadas como quejas, siendo las más habituales la fatiga, el insomnio, el temblor, la astenia, el cansancio, dolores musculoesqueléticos como cervicalgias o dolores generalizados, también problemas gastrointestinales como dolor, gases, diarrea, estreñimiento, síntomas cardiorrespiratorios como palpitaciones, dolor torácico, sensación de falta de aire y neurológicos como dolores de cabeza, mareos, debilidad muscular, alteraciones de la visión o de la marcha y genitourinarios como la disuria, prurito o dispareunia. Existen determinadas características que parecen proteger del estrés. Las personas que las poseen tienden a comprometerse con lo que hacen y son personas que creen en los resultados y que esos resultados dependen de sus acciones. Reconocen y tienen confianza en sus valores y en su forma de enfrentar las situaciones y sus sistemas de creencias minimizan la sensación de amenaza ante las situaciones de estrés. Como os decía, las ven más como acontecimientos que significan un reto y un avance para ellos. Realmente vivimos en una sociedad estresada. Es una sociedad del tengo que hacer, tengo, apenas el tiempo lo tenemos muy limitado y vivimos en general en estrés. Y el estrés es uno de los principales causantes de la mayoría de los trastornos psicológicos y psicopatologías que hay en la actualidad. Y es uno de los principales causantes de los problemas orgánicos. El estrés afecta de forma directa a nuestra salud, facilitando la aparición de determinadas enfermedades o acelerando el proceso de una enfermedad crónica, o de forma indirecta cuando realizamos conductas que van en contra de la salud o pues poco saludables. Las conductas de salud son las conductas que utiliza la persona para protegerse y mantener la salud. Y, por ejemplo, pues los hábitos de alimentación sanos, el descanso y las conductas que están en contra de la salud, pues serían como el consumo de alcohol, de drogas, el sedentarismo, la mala alimentación, etc. Muchos estudios
han demostrado que el estrés reduce nuestra capacidad inmunológica. Entonces, a más estrés, nuestro sistema, como os expliqué antes en el funcionamiento del estrés, reduce el sistema inmune, su actividad, con lo cual nos hace muchísimo más proclives a enfermedades y a adquirir infecciones. ¿Y cómo se activan todos estos síntomas o respuestas? Cuando la persona tiene estrés, la glándula pituitaria reacciona aumentando la secreción de una hormona llamada hormona adrenocorticotrópica, es decir, ACTH. Cuando la pituitaria envía esta ráfaga de ACTH, es como si un sistema de alarma se disparara dentro de nuestro cerebro. Esta alarma le dice a las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, que inunden el torrente sanguíneo de hormonas del estrés, incluidas el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas del estrés provocan toda una serie de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, como decíamos antes, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, inhibición del sistema digestivo, alteración del sistema inmunitario. Una vez que desaparece la amenaza percibida, los niveles de cortisol y adrenalina disminuyen y la frecuencia cardíaca, presión arterial y el resto de funciones del cuerpo vuelven a la normalidad. Niveles altos de cortisol en sangre provocan una serie de cambios en los leucocitos, encargados de luchar contra las enfermedades potenciales. Por otro lado, el cortisol puede frenar la producción y la acción de las citoquinas, encargadas de iniciar la respuesta inmunológica. El cortisol también ayuda a iniciar las conductas de huida ante una situación peligrosa. Por otro lado, la adrenalina se encarga de la respuesta de alerta, genera energía por si fuera necesario escapar o luchar y aumenta el ritmo cardíaco. A pesar de la relación existente entre el sistema nervioso, el endocrino y el inmune, la personalidad juega un papel muy importante en la alteración del sistema inmunitario, ya que las personas estresadas son más proclives a llevar a cabo conductas de riesgo, como fumar, consumir drogas, tener sueño de peor calidad, una alimentación más baja en nutrientes esenciales. Hay personas que tienen una forma de ser muy estable, que cuidan su alimentación, que no se estresan fácilmente, que no fuman ni beben y sin embargo caen enfermos. También existe el ejemplo contrario, las personas muy estresadas o aceleradas que han fumado toda la vida y nunca han cuidado de la dieta ni han hecho deporte y están sanos, porque no todo está determinado por el estrés. Vamos a hablar de algunas ideas erróneas que hay acerca del estrés. Una de ellas es que el estrés viene determinado siempre por la situación y simplemente la persona lo que hace es reaccionar ante él. Bien, el estrés depende, como lo he dicho anteriormente, de la valoración que hacemos de la situación y de la valoración de los recursos que creemos que tenemos para afrontar esa situación. Entonces, el estrés no está determinado solamente por la situación, sino por las valoraciones que hacemos de ella. Por eso, para unas personas, por ejemplo, un ascenso en el trabajo es un estrés positivo porque lo ve como un reto y otra persona lo puede ver como una amenaza. Otra creencia errónea es que hay determinados acontecimientos o situaciones que son estresantes. Sí es verdad que, como os he dicho, hay sucesos que de por sí generan ciertos niveles de estrés, pero la intensidad con que se viven ya depende de la persona. Otra idea errónea es que el estrés siempre se produce ante situaciones negativas y esto no es verdad. El estrés también lo experimentamos ante cambios positivos. Una boda, si yo me quiero casar, se supone que estoy feliz, pero genera muchísimo estrés. O un ascenso en el trabajo, estaré muy feliz, pero genera un estrés. O el conocer a una pareja, puedes estar muy feliz, pero genera un estrés. Entonces el estrés no está marcado única y exclusivamente por situaciones negativas. El estrés y la ansiedad son lo mismo. Esta es otra creencia errónea. No. La ansiedad se da por un estrés continuado
y se produce ante todo por factores internos. El estrés es ante una situación más concreta y viene estimulado por una situación externa. Muchas personas pueden padecer ansiedad a través de vivir estrés de manera continuada, pero no todas las personas que tienen ansiedad han experimentado estrés. Otra creencia errónea es que una persona estresada no puede tener depresión. Esto tampoco es correcto porque la persona cuando siente que los recursos que tiene no son suficientes y le desbordan una situación, suele entrar en ese estado de apatía, en ese estado de impotencia y en ese estado de anedonia que hace que no actúe. Entonces el estrés sí puede estar relacionado con la depresión. Y también otra creencia errónea es que ante un trabajo rutinario y que exige poco de nosotros, pueda haber estrés. Tanto el sobreesfuerzo, las sobreexigencias, la sobrecarga laboral genera estrés, como cuando yo tengo un trabajo donde no puedo desarrollarme, donde siento que no puedo sacar cosas de mí, donde da igual que haga lo que haga, esto también genera otro tipo de estrés. Ahora vamos a hablar de los tipos de estrés. Entonces, tenemos el estrés agudo. Este tipo de estrés es el más común, es el que reconocemos, es cuando las personas dicen, estoy estresado. Podemos tener como muy claramente definido el listado de esas situaciones que hemos experimentado en nuestra vida, a las que hemos reconocido el estrés y sus síntomas. Como es un estrés a corto plazo, no suele generar los problemas físicos que genera el estrés a largo plazo, ¿vale? No da tiempo al organismo a recibir daño, reacciona, enfrenta y luego vuelve y se equilibra. Este estrés, cuando se mantiene, ¿vale? Porque es muy emocional, sí que nos puede generar como una agonía emocional, que es como una combinación entre el enojo, la irritabilidad, ansiedad y depresión, ¿vale? Que son como las tres emociones del estrés. Puede generarnos problemas musculares, dolor en la espalda, en el cuello, en la mandíbula, ¿vale? También puede generarnos problemas estomacales, gastrointestinales, dolores de estómago, gases, diarrea, estreñimiento. Pero esta sobreexcitación suele ser pasajera, ¿vale? Y el estrés agudo lo podemos experimentar todos en cualquier momento de nuestra vida, pero realmente si lo experimentamos en el momento en que surge la situación, es un estrés bastante gestionable y que genera pocas consecuencias a nivel físico y orgánico en nosotros porque es muy puntual. Situación, se experimenta, desaparece la situación, suele desaparecer el estrés. Luego tenemos el estrés agudo episódico. Son aquellas personas que siempre están expuestas a situaciones de estrés agudo. Son personas que tienen su vida como tan desordenada y tan caótica que siempre están apuradas, siempre llegan tarde, todo les sale mal, ¿vale? Es esa persona que vive como en ese nerviosismo constante. Todos son responsabilidades, asumen más cosas de las que pueden asumir, se cargan con más tareas de las que se tienen que cargar. Entonces parece que continuamente están ante situaciones de estrés agudo. Las personas con este tipo de estrés episódico son personas que reaccionan ante el estrés agudo como demasiada agitación, son muy ansiosas, son irritables, ¿vale? Y son personas que suelen describirse como con mucha energía nerviosa, ¿no? Son las personas que dicen, no, es que yo soy nervioso de por sí. Entonces, claro, cualquier situación que se les presenta, la viven de una manera muchísimo más intensa. Entonces, por ejemplo, cuando se cargan con demasiadas cosas en el trabajo se vuelve un lugar bastante estresante para ella. También otra forma que surge, digamos,
con este estrés episódico agudo es que son personas que viven preocupadas todo el tiempo. Son los don angustias, son las personas que todo se ve con una carga de preocupación. Entonces eso hace que la persona esté constantemente activada, porque claro, son situaciones muy diarias que se nos presentan o situaciones más situacionales o episódicas, pero la persona siempre percibe como que su vida es un estrés constante. Entonces, ¿qué perciben? El mundo como un lugar peligroso, el mundo como un lugar amenazante, y todas las situaciones las ven como una amenaza de manera inicial. A lo mejor a lo medida que va avanzando el tiempo y van enfrentando la situación, salen de ella, pero es como que el impulso inicial ante cualquier situación es agitación, amenaza, preocupación. Entonces son personas que se mantienen. Este estrés ya sí puede producir problemas a niveles físicos y a niveles emocionales en nosotros porque es un estrés más mantenido en el tiempo. Los síntomas del estrés agudo suelen ser bastante persistentes, es decir, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades cardíacas, ¿vale? Porque son personas que están siempre muy activadas. Son personas que suelen ser muy resistentes a los cambios. Y es como que solamente permiten esos cambios cuando ya se ven en una situación muy límite, pero los perciben siempre como amenazantes. Y finalmente tenemos el tipo de estrés crónico. Este ya no es tan emocionante. El estrés crónico ya genera problemas en nuestra salud. Es un estrés realmente agotador. Es un estrés que experimentamos día tras día, año tras año. El desgaste es para el cuerpo, la mente y la vida misma, ¿vale? La persona es como que no ve salida a su situación, cree que es completamente interminable la situación, es decir, nunca va a acabar. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias del pasado, de traumas de nuestra infancia, de nuestra niñez, que generan un tipo de creencias donde se ve el mundo como un lugar bastante hostil, bastante difícil en el que estar, y para la persona, las personas, el mundo y las situaciones son siempre amenazantes. El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él. No son conscientes de que viven estresadas. Se olvidan de que están allí, por eso muchas veces ni siquiera piden ayuda porque asumen que es su forma de vivir y que es lo que hay. Es como un amigo que les ha acompañado siempre y no notas lo tóxico que es. El estrés mata a través del suicidio, de la violencia, de los infartos. Es decir, las personas se desgastan tanto que al final pues llegan a esta situación. Debido a que esos recursos físicos y mentales se ven tan afectados a largo plazo, las personas raramente buscan tratamiento médico o ayuda. Es un estrés al que nos acostumbramos, pero viene marcado por esas creencias de que, un poco asociado como a la resignación, ¿vale? El cuando creemos que nuestra situación siempre va a ser así, que es interminable y que ni modo, que hay que estar ahí. Ese estrés es el que genera más patologías en nosotros y nos puede costar incluso la vida. Ahora vamos a ver los causantes del estrés o los factores de riesgo. Tenemos los factores físicos estresantes, como la exposición a productos químicos, el ruido, el sobreesfuerzo, las malas posturas, las temperaturas extremas, el hacinamiento, el hambre o la falta de sueño. Factores emocionales y mentales que pueden generar en nosotros estrés pueden ser las mudanzas, las obras en casa, exámenes, problemas de pareja, desempleo,
muerte, enfermedad de un ser querido, retos en el trabajo, discusiones laborales o familiares, la competitividad, los atascos de tráfico y la falta de tiempo para realizar tareas y dedicar al ocio. Como has podido ver, cualquier suceso puede dar lugar a una respuesta emocional y por tanto al estrés. No es necesario que esos eventos tengan una intensidad muy elevada. Muchas veces es con que se vayan acumulando a lo largo de un periodo de tiempo que van haciéndonos daño, ¿no? Cuando nos van viniendo como una situación tras otra. Es importante destacar que las situaciones que provocan estrés en una persona no necesariamente lo tienen que provocar en otra, eso es bastante importante, y que cualquier tipo de cambio va a generar una tensión en nosotros y por tanto un estrés. Pero que lo realmente significativo es la manera de afrontar ese cambio y de cada manera como cada persona tolera o enfrenta esos problemas. Y ese es el umbral de estrés que tenemos cada uno. Y ya sabiendo cómo funciona el estrés, qué hace en nuestro cuerpo, qué lo causa y todo lo que hemos visto durante este vídeo, vamos a dar unas pautas para afrontar de una manera adecuada el estrés. Es muy importante mejorar nuestros hábitos, es decir, tener conductas de salud, hacer ejercicio, evitar consumo de sustancias, evitar el consumo de alcohol, intentar alimentarnos adecuadamente. También debemos disfrutar de nuestro tiempo libre. El descanso es básico y prioritario. El ocio es algo creado para poder despejar nuestra mente. Cuando tengas un problema, intenta reformularlo, intenta darle una vuelta para encontrar una solución. Y si así no encuentras una solución, reformúlalo nuevamente. No te permitas quedarte atascado. Es muy importante expresar nuestras emociones y pensamientos. Habla con tus seres queridos, con tus amistades, con las personas que te puedan escuchar para que te ayuden a liberar todas estas emociones y así tú puedas encontrar respuestas a lo que te está sucediendo. Conócete a ti mismo. Es fundamental saber cómo estamos reaccionando, saber por qué estamos reaccionando de esa manera. Me va a ayudar a enfrentar muchísimo mejor las situaciones que se me presentan. También es importante plantearnos expectativas y metas realistas. A veces la sobreexigencia, el perfeccionismo nos llevan a ponernos metas demasiado elevadas y luego nos castigamos por no llegar a ellas. Y finalmente, haz ejercicio, yoga, ve al gimnasio, haz cualquier tipo de ejercicio que pueda ayudarte a liberar las tensiones. Bueno, con esto ya llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y, como siempre, que te haya aportado algo de información. Recuerda, las situaciones por sí solas no son estresantes. La valoración que hacemos de la situación es lo que genera más o menos estrés. Recuerda generar hábitos de vida saludables, aprender a enfrentar las situaciones cuando vienen, asumir lo que tenemos que experimentar y sobre todo cuando tengas esos momentos de impas, cuídate mucho y activa a ese sistema parasimpático. La meditación, la relajación, el descanso son fundamentales para poder sobrevivir en esta sociedad estresada. Recuerda que siempre vamos a tener obligaciones, siempre habrá cosas que hacer, pero aprende a gestionar tu tiempo, a manejarlo y a saber que no es una cuenta atrás todo el tiempo en la que hay que estar siempre respondiendo y respondiendo. Toma tu espacio, toma tu lugar, recárgate, toma las cosas desde una perspectiva más funcional y cuídate mucho. Muchísimas gracias, nos vemos al siguiente vídeo. Compártelo, disfrútalo y que tengas una semana feliz. Gracias.